Hemos invitado a este estudio a José Goldenberg, un, como sabemos, importante experto en la materia, exconsejero presidente del IFE, académico de la UNAM, y que, bueno, pues ha planteado una mirada crítica acerca precisamente de esta propuesta, y te agradezco, José, que estés aquí en este programa para conversarlo. Bienvenido. Buenos días, Carmen, el agradecido soy yo, me da mucho gusto estar aquí. Bueno, pues hemos escuchado esta propuesta, que es una de las varias que están a la mesa, desde luego, en materia político-electoral, pero me gustaría centrar la atención precisamente en ello, sobre todo por tu análisis del asunto y por tu llamado respecto a lo que significaría traer a México esto que para muchos sería una recentralización, digámoslo así, de las tareas electorales y lo que significaría. Cuéntame, José, ¿qué estás viendo en la materia? Sí, en efecto, desde el documento El Pacto por México, que signaron el Gobierno de la República y las direcciones de los tres principales partidos políticos de México, aparecía esta iniciativa de ir hacia un Instituto Nacional Electoral que sustituyera a todos los órganos locales, y entiendo yo que sería el resultado de una transformación del IFE en INE. Y dos razones se han dado para ello. Una de carácter económico, que con eso se abarataría el costo de las elecciones, y otra, que esa es la que creo que vale la pena discutir, otra política, que es la que señala que lo que ha sucedido es que los institutos locales han sido succionados por los gobernadores y que han perdido o que nunca han tenido autonomía e independencia. Cosa que no está lejano a lo que todo el mundo ve. Pero que habría que tejer más fino. Primero, en relación a lo del dinero, yo no conozco ningún estudio que lo demuestre, pero habría que señalar lo siguiente. Creo que de inmediato no habría un ahorro, aunque quizá en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy la estructura del Instituto Federal Electoral parte de lo que son las unidades federales. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que elegimos 300 diputados federales, el Instituto Federal Electoral tiene 300 juntas distritales. Pero me pregunto, ¿estas juntas serían suficientes para organizar las elecciones locales? Por ejemplo, en Campeche hay solo 2 distritos federales, pero hay 21 distritos locales. Quiere decir que el IFE en esa entidad tendría que multiplicar por casi 10 su estructura. Es decir, ahí, por razones prácticas y técnicas, lo que tendríamos es un crecimiento, hasta donde yo entiendo, de la propia estructura del IFE. Pero como te decía, no creo que ese sea el argumento de fondo, sino el político. Yo creo que entre los 32 institutos locales hay diferencias muy marcadas, pero demos por bueno el diagnóstico. Como dicen los abogados, concedamos sin aceptar que todos han sido succionados y cooptados, intervenidos y que no son autónomos. Si ese es el diagnóstico, la receta me parece excedida. ¿Por qué? Porque si no son autónomos, deberíamos de pensar cómo construir autonomía o cómo fortalecer autonomía y no cómo cercenar pues un modelo federalista de organización electoral. Yo creo que el asunto el diagnóstico sí, la receta no. Y el diagnóstico me parece de todas maneras muy general y un tanto cuanto burdo, pero si el diagnóstico fuera cierto, digamos, si el diagnóstico fuera cierto en las 32 entidades, pues entonces la receta es excedida. ¿Y por qué digo que el diagnóstico es excedido? Porque, hombre, en la inmensa mayoría de los estados hemos vivido fenómenos de alternancia en las gubernaturas, han vivido con congresos locales sin mayorías. En muchos de los estados tenemos presidencias municipales de 3, 4, 5, hasta 7 partidos políticos diferentes. Y yo creo que la idea de que se pueden ganar elecciones
colonizando los institutos electorales locales es una idea que ya tampoco se compadece con la realidad. Yo coincido contigo respecto a que la receta para remediar ese diagnóstico es excedida, pero déjame ir al diagnóstico y déjame rebatirte sobre el tema, incluso llegar al punto de que algunos denominan la actuación de los gobernadores como si fueran auténticos virreyes, sin contrapesos, sin transparencia, cooptando los órganos que deberían ser autónomos, dominando los congresos, en fin, todo esto que puede ser un diagnóstico generalizado injustamente para las 32 entidades, pero que tampoco podemos evitar decir que en efecto hay evidencias claras de que en estados de la República muy claramente el fenómeno sucede. Desde luego no me atreveré a decir quién sí, quién no, pero hay desde luego también testimonios, informaciones, evidencias de varios estados de la República donde claramente el gobernador domina la escena categóricamente sin contrapeso alguno. Bueno, si estamos en este diagnóstico donde a lo mejor unos más que menos o algunos resulten gobernadores impolutos, que no lo creo, estamos frente a algo que está colocado en la dimensión política más alta posible, que es la del Pacto por México, las iniciativas que vienen, el tema de la reforma hacendaria, la reforma energética y este mensaje que se manda de primero esto y luego lo demás. Eso coloca al gobierno de la República también una disposición sobre el tema distinta, me parece, en donde no sé si habrá espacio para discutir lo que tú estás planteando. Discutir en el Congreso, discutir en la política de este país. A ver, son dos cosas. Primero, la primera parte de tu intervención. Yo sí creo que en los estados de la República hay un resorte muy activado por parte de los gobernadores que intentan subordinar a todos y cada uno de los órganos que existen en su entidad. ¿Intentan o lo logran? Ahí voy. La pregunta es la siguiente. Hoy, en los estados de la República, a diferencia del pasado, estoy pensando hace 20, 25 años, hay un pluralismo actuante. Ya no hay una sola fuerza política. Y en muchos, incluso los congresos carecen de mayoría absoluta. La idea es ¿cómo nos estamos imaginando al país dentro de 5, 10 o 15 años? ¿Vamos a apostar al fortalecimiento del federalismo y a tratar de que las instituciones locales crezcan, se desarrollen, se implanten? ¿O ante sus debilidades lo que vamos a hacer es suprimirlas? Para decirlo de otra manera, yo estoy seguro que las instituciones federales son superiores y en muchos terrenos a las instituciones locales. Pero esa reflexión no me lleva a la supresión de los organismos locales. Para decirlo de otra manera, es muy probable que el IFAI sea superior a los institutos de acceso a la información locales. Estoy absolutamente convencido que el Instituto Federal Electoral es más profesional, más independiente, más objetivo que muchos de los institutos locales. Pero eso nos debe llevar a la supresión de estos, y yo por eso insistiría, lo que tenemos que hacer es reforzar la autonomía de esos organismos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una república federal, pero en materia electoral, por algo más sensible, somos un mosaico muy desigual de realidades, y estoy convencido que los institutos electorales locales están más cerca de esas realidades que un instituto de carácter nacional. Pongo otro ejemplo. En Oaxaca se siguen eligiendo más de 400 ayuntamientos por la vía de los usos y costumbres. Eso también lo va a administrar ahora un Instituto Nacional Electoral. Digo, ¿no es mejor un instituto en Oaxaca, autónomo, cercano a esas realidades, que pueda administrarlos? Yo creo que la idea de 32 institutos locales y uno federal se deriva directamente de nuestra idea federalista, pero claro, si se cree que la idea federalista es simple y sencillamente una especie de distractor de lo que es sustantivo, pues entonces vamos a empezar a tomar un rumbo que a mí en lo particular no me gusta demasiado. Pero iría a la segunda parte de lo que señalas. Mi información es la que está en la prensa, y en efecto lo que parece es que el PAN y el PRD pusieron como una aduana para llegar a la reforma energética y a la reforma fiscal el desahogo de este tema.
Y me da la impresión que el gobierno federal pues lo ha aceptado. De tal suerte que es muy probable que en los próximos días pues amanezcamos con ya la iniciativa, con la iniciativa en el Congreso. Si es así, de todas maneras vale la pena pensar en que hay muchos diseños de INE. Y hay dos temas que a mí me gustaría subrayar y que he venido comentando a lo largo del tiempo. Yo creo que a las autoridades electorales de carácter administrativo, el IFE, para que se entienda más claramente, se le ha venido multiplicando el número de funciones que tiene. Y una de las que más me preocupa es que cada vez más al IFE se le convierte en un juez. Y el IFE no es un juez, es una institución que está diseñada para organizar las elecciones. Pero la paradoja mayor es que la propia legislación creó una institución para desahogar todo el contencioso electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces yo digo, ¿por qué no que el Instituto Federal Electoral básicamente siga organizando las elecciones y todos los litigios vayan directamente a las salas regionales del tribunal y ahí se resuelvan? Que al final siempre llegan ahí. Que al final además siempre llegan a la sala superior del tribunal. Esto haría no solamente más racional, sino que creo fortalecería al IFE y llevaría los conflictos pues en donde deben de estar, es decir, a los tribunales, porque en el Consejo General del IFE ni hay magistrados, ¿no?, sino consejeros, están acompañados ahí de los partidos políticos que hacen que el Consejo sea más una tribuna de discusión política que otra cosa, mientras en el tribunal no están los partidos. Yo creo que ese sería, digamos, sea que quede el IFE y los 32 institutos locales, o sea que se cree un instituto nacional, yo creo que eso ayudaría a fortalecer nuestro sistema electoral. Y otro asunto, desde siempre la legislación establece que las etapas y los actos del proceso electoral son definitivos, deben ser definitivos. Y yo creo que esta idea se ha venido reblandeciendo con el tiempo. Si lográramos que en esta reforma se estableciera con claridad que las etapas y los actos son definitivos, también tendríamos un mejor proceso electoral. ¿A qué me refiero? Hay un eslabón, por ejemplo, el del padrón electoral, que lo ilustra muy bien. El padrón electoral tiene que ser dictaminado por un consejo técnico, tiene que pasar por el Consejo General. Los partidos políticos lo revisan en 332 comisiones de vigilancia, una nacional, 32 estatales, 300 distritales. Una vez que lo apruebe el Consejo General, todavía puede ser impugnado ante el tribunal. Pero una vez que el tribunal falla, el padrón es definitivo. Ya nadie puede, al final del proceso electoral, salir con que el padrón no resultó consistente. Entonces creo que tenemos que volver a ese espíritu de la ley y a la letra de la ley, porque es importante ir inyectando certeza en el proceso electoral, para que el día de la elección lo único que quede a discusión pues son la emisión de los votos. Creo que con esas dos digamos, reformas, una más bien es un subrayado, esta segunda, y la otra sí sería una reforma, creo que tendríamos un mejor sistema electoral. José Woldenberg, déjame hacer una pausa y regreso con dos fragmentos de lo que nos han dicho, de lo que han dicho el presidente del PAN y el presidente del PRD, precisamente sobre esta idea de crear un Instituto Nacional Electoral y todo lo que ello implica. Después de la pausa regresamos con José Woldenberg en el estudio.